¿Cómo les va? Equipazo informativo, qué gusto saludarlos, qué gusto darles la bienvenida a la emisión correspondiente al jueves 16 de mayo de 2024, nuestra transmisión en vivo, o bien al viernes 17 de mayo, nuestra transmisión como en vivo. Equipo completo, al rato nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, así que pues rapidito. Blanquita Lolvé, gusto saludarte. Efectivamente, vámonos volando, mi querido Carlos Castellanos. También me da mucho gusto saludarte, igual que a todos nuestros amigos que andan por acá. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido equipazo. Qué bueno que están con nosotros, como siempre, nosotros con el gusto de siempre, saludándoles e informándoles, por supuesto. Comenzamos entonces. Venga. Bueno, el primer hashtag en tendencia de hoy es Marco Antonio Beltrán Moreno. Yo creo que la mayor parte de las personas no habían escuchado este nombre. Pertenece a un juez que grabó un video que lo subió a las redes sociales, particularmente a X, pidiendo la intervención de Estados Unidos, porque dice que, tanto como la intervención, nada de alguna manera, pero pidiendo que manden a México un mensaje, porque la democracia de nuestro país está en peligro, está en riesgo. Y bueno, los cuestionamientos no son pocos al respecto, y me parece que con razón, sobre todo porque coinciden con una reunión que trascendió, llevó a cabo Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con algunos miembros de la oposición. Carlos. Entonces, pues de vendepatrias no bajan a Marco Antonio Beltrán Moreno. Ya hay quienes piden juicio político, que se le acuse de traidor efectivamente. Es lógico, el horno no está para bollos. Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de distrito en el Estado de México, pidió un mensaje de apoyo, de ánimo y de solidaridad para empoderar la independencia judicial. Este mensaje enviado a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas, en el que alerta: la democracia mexicana está en peligro. El juzgador pide en ese video, le pide al vecino país del norte y a la Organización de las Naciones Unidas, de entrada, un mensaje de apoyo, de ánimo y de solidaridad, que de esa manera empodere la independencia judicial y que todos los jueces mexicanos continúen su lucha en defensa de la Constitución. Estoy seguro que no quieren una dictadura como vecino, fue lo que dijo Beltrán Moreno, quien afirmó que la paz en América está en peligro. Contamos con ustedes, gracias por escucharme. Pues imagínense nada más lo que puede pensar la gente cuando escucha este tipo de mensajes. Pues hay quienes lo califican como pues un entreguismo simplista, un entreguismo simple y sencillamente por el hecho de no querer perder sus beneficios personales. Así es como se le critica a este juez. Y evidentemente, pues por eso Marco Antonio Beltrán Moreno, que es su nombre, es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, porque se ha ganado prácticamente la rechifla y el rechazo. No he visto mensajes de apoyo, Blanquita, creo no. Que vale la pena mencionarlo, ni siquiera de la oposición. No, ni siquiera de la oposición. No sé si fue de motu propio que lo hizo. En realidad pide la ayuda a Estados Unidos y a la ONU. Hay cosas que uno no se explica por qué suceden y me parece que esta es una de esas. Es un despropósito. ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿puedo decir un montón de lugares comunes como estos? Porque de verdad no me explico cuál es la verdadera intención de este hombre. A lo mejor darse a conocer, porque pues como decía yo al principio, ¿quién conocía a Marco Antonio Beltrán Moreno? Yo en mi vida lo había oído y no, y creo que muchos coincidirán conmigo. Quizás fue una manera de darse a conocer, pero bueno, se da a conocer y se crea una imagen que no le favorece absolutamente nada.
de entreguismo, de traidor a la patria, de todas estas cosas que ya tú mencionaste. Son de ese tipo de cosas inexplicables que yo digo, ¿en qué cabeza cabe? Además, ¿qué tiene que ver Estados Unidos y qué tiene que ver la Organización de Naciones Unidas? Ellos han mandado sus mensajes de acuerdo a cómo llevan, en el caso de Estados Unidos, su política exterior, y pues así se los ha descontado el presidente López Obrador también, y a la Organización de las Naciones Unidas, pues también, ¿no? O sea, el asunto es un asunto interno de México, son unas elecciones. Eso que se criticó tanto al presidente López Obrador de opinar en torno a las elecciones de otros países, particularmente el caso ecuatoriano, por ejemplo, pues es exactamente lo que está haciendo este hombre, que bueno, desde luego no es el presidente, ni nada que ver con la investidura, pero ¿qué tiene que ver? O sea, como para qué, por eso insisto, no le hallo explicación lógica al mensaje, y por eso digo, pues es un despropósito. Solamente para concluir, Blanquita, vale la pena mencionar lo que tenemos en pantalla, el mensaje de un youtuber, se llama Nacho Rodríguez, el Chapucero, quien escribió: en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, Marco Antonio Beltrán Moreno, modificó la prisión preventiva justificada por un brazalete, arraigo domiciliario y pago de garantía de 10 millones de pesos en favor de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, procesado por lavado de dinero y otros. Esto es lo que recuerda precisamente el Chapucero, ya en algún momento, por aquello que decías tú que nunca habías escuchado mencionarlo, pues sí, se había escuchado su nombre, se había escuchado en la mañanera. Sí, por lo de Roberto Borge. Ahí está. Pues esto fue desde el mes de enero. Este asunto de la mención de él. Alguna explicación posible es que es a modo de una manera de defenderse o de tratar de defenderse de los embates del Poder Ejecutivo. No lo sé. Es tratando de yo no le busco explicaciones, simplemente Marco Antonio Beltrán Moreno pues publicó ese video, pues, no se ve que nadie lo esté obligando, él solito lo colgó en sus redes sociales, ni modo, así de simple. Ahora se ha vuelto en un personaje, pues sí, un personaje que desafortunadamente se está ganando, por lo menos ya se ganó el primer hashtag en tendencia de hoy. Pues sí, ese fue el primero. Y bueno, el segundo es Zócalo, tiene que ver con el asunto de la Marea Rosa, la manifestación convocada por el Frente Opositor al Zócalo Capitalino, a modo de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México y de Taboada también. Pero pues actualmente el Zócalo Capitalino, la plancha del Zócalo, está prácticamente tomada por miembros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tuvieron una plática, la fueron recibidos, una representación, por supuesto, por el presidente López Obrador, pues para negociar que no habían aceptado el aumento al salario que les ofreció el presidente precisamente el Día del Maestro, que fue de 10%, ellos piden el 100%, entre algunas otras cosas, la derogación completa de la reforma educativa del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, pero también aumentaron la derogación de la reforma educativa del gobierno actual. Piden cosas que va a ser muy, muy complicado, imposible prácticamente que les concedan. Y bueno, después de esa reunión dieron a conocer que no se van a quitar del Zócalo. Había la esperanza de que se quitaran, de que se lograra el acuerdo para que se quitaran y para evitar la mínima posibilidad de alguna confrontación con alguno de los asistentes a esta manifestación del domingo que pretende pues llenar el Zócalo. Esa es una, y la otra, la discusión en torno a la bandera, que dijo el presidente que sí la van a poner y tal, que me parece que pues eso ha sido muy delicado, el asunto de que cuando van a marchar los que no están de acuerdo con el presidente, la bandera mágicamente desaparece, y cuando van simpatizantes del presidente y de Morena, por supuesto, pues la bandera sí la deja, ¿no? El presidente dijo que había que defenderla y había que cuidarla, como si solamente sus seguidores fueran capaces de cuidarla, cuando a mí me parece con mucha frecuencia que el presidente no ha entendido que pues gobierna a todos los mexicanos, no nada más a los que simpatizan con él, pero bueno, ya se va a acabar su gobierno y nunca entendió eso
creo yo. No te oímos, Charlie. Perdón, decía sí, creo que muchas personas piensan como tú, Blanquita, coincidirán contigo. Estamos poniendo en la pantalla algunos mensajes que pueden leerse en la red social de X, en donde la mayoría de las personas precisamente considera pues que es un plan, casi así lo mencionan, un plan del presidente Andrés Manuel López Obrador en contubernio con la propia coordinadora para que ellos permanezcan en el Zócalo y tratar de desarticular la marcha de la llamada Marea Rosa, que por cierto va a servir también como cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. Eso a mí lo único que me dice es que tienen que aprovechar el domingo porque difícilmente podrán congregar tanta gente para un cierre de campaña en día posterior, por eso dicen mejor aquí aprovechamos y que sea nuestro cierre de campaña. Ya se verá cuánta asistencia va a esa marcha. Por lo pronto, pues el presidente López Obrador, me parece, si es que tienen razón los que piensan mal, pues está también jugando su juego y apoyándose ahora de la coordinadora, porque qué casualidad, decía yo en la radio, ya no habíamos escuchado hablar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en este sexenio, estaban muy consentidos por el presidente, qué casualidad que ahora salieron. Se han vendido siempre a los gobiernos, ¿no? Y siempre terminan dándoles, no lo que aparentemente piden, pero sí terminan dándoles algún apoyo que no necesariamente se da a conocer, ¿no? Efectivamente. Lo cierto es que un asunto de esta naturaleza, conociendo la fama de la gente, que son con frecuencia algo violentos, pues inhibe, en principio sí puede llegar a inhibir la asistencia de personas a la manifestación de la Marea Rosa. Me parece que ya sea que lo vean como tú lo mencionabas, como una estrategia por parte del presidente López Obrador, que por primera vez habría, dicen algunos, negociado con la gente, no para que se quitara, sino para que permaneciera en el Zócalo capitalino. Esos fueron algunos de los comentarios que escuché, y que sería mucha casualidad que además se quitaran justo antes de la siguiente manifestación del domingo siguiente, donde convoca, por supuesto, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ¿no? Sería como demasiado sintomático. Estoy de acuerdo con ellos, sí y no necesariamente, pero de todas maneras, ya sea que sea eso, o que el presidente no haya logrado convencer, que haya querido de verdad lograr convencernos de que se quitaran, para que no hubiera problemas, si la gente no pensara mal de él, creo que no le importa mucho, pero bueno, creo que queda mal de todas maneras, porque ya sea que haya hecho lo que dicen algunos miembros de la oposición, o que no haya podido convencerlos de que se quitaran, pues de todas maneras el presidente por los dos lados queda mal. Le hace poco daño todo esto, pero si lo vemos de lejos y fríamente dices, pues no queda bien por ninguno de los dos lados. No queda, desde luego, no queda bien. Ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, Zócalo se convirtió en nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Justo lo mencionaste al final, Blanquita, porque también Claudia Sheinbaum llevará a cabo, ella sí, un evento específicamente de cierre de campaña en el Zócalo el 29 de mayo. Evidentemente, pues las comparaciones no se harán esperar. Sí, claro. Bueno. Contingencia ambiental es el siguiente hashtag en tendencia. Debemos tener la contingencia más larga, creo, no sé si la más larga de la historia, pero sí una muy larga, Carlos. Una contingencia muy larga que por fortuna concluyó este jueves 16 de mayo a las 5 de la tarde. Alrededor de 70 horas, si no me falla la memoria, fue el tiempo que duró la contingencia ambiental, es lo que recababa algún medio de comunicación. La memoria me falla, ofrezco disculpa por no mencionar en dónde leí ese dato, pero se hablaba ¿Cuánto dijiste? Cerca de 70 horas de contingencia ambiental fue lo que tuvimos. Bueno, al final de cuentas, el asunto creo que va más allá de la contingencia suspendida y de informarles, por supuesto, a nuestros amigos de la audiencia, especialmente a quienes nos están viendo este viernes 17 de mayo en el Como en Vivo, que ya estaban asustados
porque se pensaba que también se iba a activar contingencia ambiental para el viernes. Decirles que no hay contingencia para viernes, el hoy no circula es normal, los vehículos de holograma 0 y doble 0 pueden circular sin ningún problema este viernes. La restricción para circular es la habitual para viernes, vehículos con calcomanía azul, terminación en sus placas número 9 o número 0, pero de hologramas de verificación 1 y 2 solamente. Sí, los 0 y doble 0 sí circulan. Bueno, pues eso es, quedó suspendida. Hay un comunicado de la Coparmex que dice que reconoce la multiplicidad de factores que contribuyen a la contingencia ambiental atmosférica por ozono en nuestra metrópoli, pero destaca dos de ellos, el parque vehicular y la refinería de Tula. Además señala algunas propuestas estructurales y entonces dan a conocer pues esas propuestas donde aparecen pues estos dos factores. Proponen una reforma integral al sistema de transporte público, la utilización de vehículos eléctricos e híbridos y la utilización también de energía renovable en empresas e instituciones, con varios puntos cada uno de estos temas. Híjole, creo que la primera ya se había hecho y se ha intentado, pero pues se requiere muchísimo dinero y mucha voluntad política. Lo de los vehículos eléctricos e híbridos, pues cuesta un poco de trabajo. Ahí vamos paulatinamente, pero México, mira, me acordé de algo. Va bastante atrasado en la materia. Y la energía renovable en empresas e instituciones, ese sí sería un gran paso. Perfecto. Sí se hicieran, en efecto. Aquí el asunto también, algunos expertos empiezan a hablar ya de que la cuestión pues también tiene que ver con la gran cantidad de tráfico. Y claro, es que están llegando muchos vehículos eléctricos. Ya no es necesariamente que contaminen todos. El problema es que cuando aplicas estas medidas de restricción para que no circulen los vehículos de combustión a gasolina, pues los que de todos modos están allá afuera son los eléctricos. Y de todos modos a los que sí circulan, pues se les enfrenta un tránsito o un tráfico espantoso que de todos modos está emitiendo pues esos contaminantes al medio ambiente. Entonces pues empezaremos a tener que pensar quizás en alternativas eficientes, porque pareciera ser que el hoy no circula pues ya está quedando a deber por tanto coche eléctrico que hay, que genera tráfico, y por ende aunque haya no circula, pues el tráfico pareciera el mismo. Exactamente, sí, el tráfico pareciera el mismo y además se nota mucho el incremento del parque vehicular en los últimos años, es impresionante. Así es. Sí. Pues contingencia ambiental fue nuestro segundo hashtag en tendencia. Tercero. El tercero y ya acabamos, qué rápido. Llegamos a las efemérides. Comencemos con la primera de ellas, 16 de mayo de 1833. Antonio López de Santana asume por primera vez la presidencia. ¿Quién diría lo que le esperaría a este país con él al mando? 16 de mayo de 1833, ahí empezó todo. 16 de mayo de 1905 se crea la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes, o a instancias de Justo Sierra. ...16 de mayo de 1929 se celebra la primera ceremonia de entrega de los premios Oscar en una cena privada en Hollywood Roosevelt Hotel, allá en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, 1929. ¿Qué tal?
16 de mayo de 1961, la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo es la primera mujer nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. También fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 16 de mayo de 1961. ...16 de mayo del año 1966... fue cuando salió a la venta el disco Pet Sounds de la banda de rock The Beach Boys. No sé si los hayan escuchado, qué les parezcan. Yo me pongo alegre cuando escucho sus canciones. ¿Y te gusta ese de Pet Sounds? Yo supongo que ha de ser el más popular, Blanquita. No tengo idea si ahí vengan todas las canciones que son muy populares de los Beach Boys, pero no soy tampoco tan fanático. Conozco 2 o 3 y me ponen contento. ...16 de mayo de 1966... sale a la venta el álbum Blonde on Blonde de Bob Dylan... el primer álbum doble de la historia de la música. Wow. Están pasando a la historia también estos álbumes. Sí, ya, exactamente. Dobles y sencillos. Sí, claro. 16 de mayo del año 1974. En ese año la India hace público que posee armamento nuclear, como podemos ver en pantalla. 1974. El 16 de mayo de 1988, el médico estadounidense C. Everett Koch presenta un informe donde refleja que las propiedades adictivas de la nicotina son similares a las de la heroína y la cocaína. El 16 de mayo del año 2003 ocurren los atentados islamistas de Casablanca en Marruecos, con un saldo de 45 personas fallecidas. Bueno, 16 de mayo del 2007, Nicolas Sarkozy asume el cargo de presidente de Francia. Ahí lo tienen. Después de eso, el 17 de mayo, ya en el Como en Vivo, 17 de mayo de 1808, Napoleón Bonaparte decreta en Viena, Austria, la anexión de los estados romanos al Imperio francés. Déjame ver si puedo compartir esto que nos envió a Caosfera. Ok. No, pues va a tener que ser aquí. Esta celebración se conmemora desde el 2011 en honor al legendario Ronnie James Dio, vocalista italoamericano de bandas como Black Sabbath, Elf, Dio, Heaven and Hell, entre otras, quien falleció un 16 de mayo de 2010 a los 67 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer de estómago. A Ronnie se le considera el padrino o padre del heavy metal, por su potente voz y su habilidad de alcanzar tonos graves y agudos, además de tener un carisma muy particular. A Dio se le atribuye el popularizar la seña de los cuernos con la mano, Devil's Corners o mano cornuta. Sin embargo, Dio lo hacía como un gesto heredado por una superstición de su abuela, pues ella lo usaba para ahuyentar a los malos espíritus y como parte de una creencia italiana o para quitar el mal de ojo. Bueno, pues ahí tienen Día del Heavy Metal, 16 de mayo. Ya estuvo bonito ese efeméride también. 17 de mayo de 1808, Napoleón Bonaparte decreta en Viena, Austria, la anexión de los estados romanos al Imperio francés. En el año de 1808 fue eso, y ahí tenemos la figura de Napoleón Bonaparte, precisamente.
Luego, el 17 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, representantes de Francisco Madero y Porfirio Díaz inician pláticas y se suspenden los enfrentamientos en todo el país. ...17 de mayo del año 1928... entra en funcionamiento el servicio telefónico entre España y Portugal en el año de 1928. Teléfono público, ¿qué tal? 17 de mayo de 1935, el gobierno de la República en España nombra al general Francisco Franco jefe del Estado Mayor. Un año después liderará el golpe de Estado con el que dio comienzo la Guerra Civil Española. ...17 de mayo de 1973... la Organización Mundial de la Salud de Nueva York... excluye a la homosexualidad de la clasificación estadística internacional... de enfermedades y otros problemas de salud... hasta 1973. Sí, bueno. Dijo. Vamos al 17 de mayo de 1978. Se encuentra el ataúd del actor británico Charlie Chaplin en Deauville, Suiza, tras haber sido profanado de su tumba días antes. ¿Qué tal? Eso no me lo sabía, fíjate. Yo tampoco. Hay gente muy loca en este mundo. Bueno. Que le gusta poseer cosas extrañas. Sí. 17 de mayo del año 2009 se lanzó el videojuego Minecraft, muy famosillo. Yo debo reconocer, no lo conozco, nunca lo he jugado. Yo sí lo conozco por mi sobrino, pero nunca lo he jugado. Okay. Me confieso bastante torpe para ese tipo de juegos. 17 de mayo de 2014, en México, por decreto presidencial, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. 17 de mayo del 2014. Ahí está. Pues esas son las efemérides de este día, dice Curiosidades. Curiosidades M. 17 de mayo era el cumpleaños de mi papá, cumpliría 77 años. Okay. Bueno, yo recuerdo un cumpleaños el 17 de mayo y me acordé, Carlos. Formato 21 cumplía años el 17 de mayo. La estación donde tú y yo nos conocimos. Ay, 17, sí. Uy, ¿cuántos años fueron? ¿21? No, ¿de la estación? No, fueron 24, porque empezó en el 92. Híjole. Empezó en el 92, si mi memoria no falla, haz cuentas. Sí, no, bueno, ya. Y tú sí desde el principio, Blanquita, sí, incluso desde antes ya estabas allí. Sí, yo estaba en Radio Centro en producción y ahí me pasé a noticias. Híjole, ¿qué tal? No, pues cómo no, 15 de mayo. Qué buenos tiempos. 17 de mayo. 17 de mayo. Qué bueno. Sí, 15 es del Dial del Maestro. Saludos a todos los maestros. Formato 21790 AM, efectivamente. Justamente platicaba ayer con mi querido maestro Paco Prieto y decía que lo sigue extrañando, como conductor, como ciudadano, sigue extrañando formato 21. Sí, hombre, es cierto. En fin. Bueno, mira, sigue, ¿no? Amigo. Vámonos con nuestro querido amigo, el Mariachi Ninja. Es el profesor Arturo Lechuga Lozano, pero es el Mariachi Ninja para los cuates. Bienvenido, Mariachi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Blanquita, Caosfera, Carmen Castro, la producción, Carlitos, y bueno, ahorita que estaba viendo al catedrático Sapo Chilleta, ya luego les comentaré porque nos echamos nuestras pláticas de viejito, de ¿te acuerdas cuando pasaban tal programa? Ahorita claro. Que estoy viendo que está poniendo lo de 790 AM, pero miren, fíjense que hoy, bueno, a diferencia de otros días que hemos tenido situaciones que abordamos el tema de los injustamente presos,
pues que hay situaciones difíciles. En estos últimos días han dado algunas buenas noticias y bueno, hay que decir algo, hoy lo abordamos en el programa diciendo lo siguiente: se terminó el plantón de 344 días, pero no se terminó la lucha. Esa va a continuar por parte de las compañeras y compañeros de Haz Valer Mi Libertad, que por cierto, ayer que veíamos la entrevista que hizo Blanquita a Lady y a Daniel, fíjense que yo no había visto esta parte donde las compañeras que estaban en la mañana en ese plantón, pasaba la gobernadora a saludarlas, o sea que pasó en algunas ocasiones, hasta apenas en la entrevista que se realizó el día de ayer, muy buena entrevista por parte de Blanquita. Pues bueno, ya había habido algunas situaciones ya con la gobernadora, yo no estaba enterado de ella, estábamos siempre con esta parte de gobernadora, ¿cuándo va a atender a las compañeras? Porque una cosa es saludar y otra cosa es entrarle a los problemas. Pero vamos a lo siguiente, porque estábamos revisando hoy por la tarde algunas notas y hay algo muy, muy importante que mencionar. Además de esto que ya se dio de la libertad de Daniel Plácido, de Dani, que nos congratulamos porque fue con el caso con el que iniciamos y le agradecemos a la producción, pues se van a establecer mesas de trabajo con la gobernadora y obviamente con colectivos, entre ellos Haz Valer Mi Libertad. Esto sí es algo de resaltar, porque lo habíamos comentado en algunas ocasiones, que el Estado de México podía convertirse en un ejemplo y punta de lanza de la lucha de los colectivos a favor de los injustamente presos, a diferencia de otras partes del país donde el tema no avanza. Aquí en la Ciudad de México se han dado, me parece que por ahí unas 3 liberaciones, pero el Estado de México puede convertirse en ese gran ejemplo. Y no le vamos a echar porras a la gobernadora porque no es nuestra función, pero sí que ella tome en consideración esta situación, a diferencia del gobierno federal y a diferencia de otros gobiernos de Morena que ahorita no se están metiendo al tema a profundidad, pues ella sí lo está haciendo. Y hay que decir esto siguiente: se llevarán a cabo mesas de trabajo entre autoridades, sociedad civil y colectivos como Haz Valer Mi Libertad para la revisión y análisis de personas que enfrenten este proceso. ¿Qué proceso estamos hablando? Bueno, hay personas que han sido sentenciadas por delitos de alto impacto sin ser culpables. Y el colectivo Haz Valer Mi Libertad lleva 22 casos. Ha dicho la gobernadora que hay 16 casos que están con probabilidades de que esto se realice una liberación. Habrá que ver los otros casos, porque entonces sí estamos viendo una diferencia, algo que no pensábamos que se iba a ver previo a las elecciones. Y ahí, por cierto, gracias a la producción, estamos viendo esta reunión que se dio la semana pasada entre la gobernadora. Ahí está, por ejemplo, uno de los hermanos Santiago Lorenzana, está Lady, está Dani, está el titular del Poder Judicial y de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, Mirna García Morón, el licenciado Antonio Lara Duque del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, la licenciada Fabiola Vite, una disculpa porque la vez pasada no la mencioné, pero ahí están. Y este trabajo que se va a llevar a cabo, esperemos que arroje resultados. La vez pasada Blanquita nos decía, y bueno, la vez pasada en el programa anterior, se levantaba el plantón, pero ¿qué iba a pasar si no se daba respuesta? Por ahí el licenciado Antonio Lara Duque dijo algo, que depositaban su confianza en la gobernadora, y yo, sin ser vocero de Haz Valer Mi Libertad, decía, bueno, pues en dado caso que hubiera un atascón, que no hubiera avances, que se detuviera esto, pues seguramente las compañeras regresarían a la acción, y esa acción siempre ha sido pacífica. Lo han hecho ahí en Plaza de los Mártires, lo iniciaron con Alfredo del Mazo, y en dado caso de que ocurriera alguna situación, tendríamos que pensar que regresarían a alguna acción de estas que han realizado de manera pacífica. Pero ya vemos que hay un avance positivo, y esperemos, porque los ciudadanos ahora están volteando a ver más a Haz Valer Mi Libertad y más medios de comunicación, lo cual se agradece, que cada vez está más visible, y eso permitirá que se cree más conciencia en la ciudadanía, porque de repente somos muy apáticos en estos casos y decimos cada vez que aparecía alguien señalado como culpable, no, pues seguramente algo hizo, por algo está ahí, y de repente nos empezamos a enterar de todas estas situaciones de fabricación de culpabilidad. Esta es una buena noticia. Mesas de trabajo donde va a estar participando la propia gobernadora, dicen ellos sociedad civil. Bueno, pues los colectivos también son sociedad civil, aunque luego entra un tema raro ahí por las cosas que dice el presidente respecto a la sociedad civil, pero bueno, pues ahí estamos viendo avances, y muchísimas gracias Blanquita y Carlitos. Ahora hemos tenido buenas noticias y esperemos que se mantengan, a diferencia de otras cosas que andan ahí sucediendo.
Sí, bueno, creo que es un gran paso, creo que habla bien de las promesas de Delfina Gómez en todo caso, ¿no, Carlos? Sí, claro, definitivamente. Pues dudábamos de ella porque habíamos visto que los había dejado allí de alguna manera sembrados y pasaron meses en los que los ignoraban, en los que incluso en algún momento aquí nos platicaba el mariachi cómo pues los propios funcionarios hasta los confundieron, terminaron pidiéndoles disculpas y al final de cuentas es lo que tiene que reconocerse y me parece que esa es la idea, al final de cuentas. Lo malo es que siempre tiene que haber presión de la sociedad y porque pues la maquinaria pareciera ser que está muy oxidada, pero pues no podemos desdeñar, no podemos minimizar, sino al contrario, reconocer y esperar que a partir de ahora, pues ese sea el camino precisamente, ¿no? El de la resolución de los conflictos de la gente, que es a lo que se deben los servidores públicos de este país, de donde sea que estén. Pues hecho ese compromiso por parte de las autoridades, los ciudadanos tendremos que estar pendientes de que se cumpla. Y ahí estaremos. Blanquita y Carlitos, pues les agradecemos, y esa entrevista de ayer estuvo muy buena, les agradecemos siempre por ese seguimiento y que haya cada vez mayor espacio para las personas que sufren injusticia en este país. Blanquita y Carlitos, pues nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias como siempre, un abrazo y abrazo para toda la gente que nos acompaña. Oye, déjame decirte, yo veo a Lady y a Daniel muy comprometidos con Haz Valer mi Libertad y con la lucha adelante y conscientes de que falta mucho por hacer, así es que eso me da también, creo que pueden tener mucha esperanza, ¿no? Los 22 que faltan del colectivo, porque no son todos los que hay en el país en esas condiciones. Y había unas cuestiones, si me permiten agregar, que se veía como que iba a ser todavía más largo el proceso. Fíjense que vi una nota que me compartió una compañera que escribió María Teresa Montaño, que está publicada en The Observer. Yo no conocía algunas cosas, a pesar de estar constantemente en comunicación con las compañeras y los compañeros. Yo desconocía, por ejemplo, que había gente que les decía las locas o las pelonas por las protestas que realizaban ahí en Toluca y esto donde cuando se cortaron el cabello. Entonces había expresiones despectivas en contra de nuestras compañeras. Lo habíamos visto por parte de algunos funcionarios, ¿no? Que no les permitían el paso, les cerraban la puerta, había quien les tomaba fotografías, llegaban los granaderos, pero desconocía esta parte y esto que escribió María Teresa Montaño es ejemplo de cómo de repente los mismos ciudadanos nos burlamos de las personas que están haciendo una lucha en contra de la injusticia y tan fácil como decir, ahí están las locas que están ahí en Plaza de los Mártires. O sea, de verdad hay que hacer mucha conciencia porque no es algo deseable, ¿no? Que haya este tipo de expresiones, pero por otro lado, lo que dice Blanquita de Dani y de Lady, bueno, a mí Lady me ha dejado siempre impresionado por esa capacidad, esa fuerza. Ha habido a veces lágrimas cuando hemos hecho los programas, pero ella también decía, bueno, pues sí, un momentito y después a seguir y a continuar y todavía falta mucho, y eso surgió, la creación de este colectivo por esta unión de familias, pero Lady tuvo un impulso ahí muy importante, también los profesores César y Óscar Hernández Neri, que les mandamos muchos saludos, y el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, pero a mí siempre me ha sorprendido Lady por esa fuerza. De pronto ha tenido algunas circunstancias de salud, pero eso no le ha impedido seguir con esa lucha, y además lo ha mencionado, o sea, ahorita están haciendo una pequeña pausa porque todos los medios de comunicación que les han solicitado entrevistas, hoy por ejemplo no hicimos programa con ellos, estuvieron presentes en el chat, pero un descansito, porque ellos van a continuar en la lucha, en este colectivo, lo cual se agradece porque hay gente que de repente liberan a su familiar y nunca más vuelve a estar en las manifestaciones, en el apoyo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esa continuidad, Blanquita y Carlitos. Y perdón por haberme extendido tanto. No te preocupes. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Abrazo. Chao. Abrazo para ti. Gracias, muchísimas gracias a nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja para los cuates, y pues sí, enhorabuena, y aquí seguimos también dándole, cómo no. Ajá. Bueno, hubo varios enfrentamientos en Chicomucelo, en Chiapas. Es muy lamentable lo que está sucediendo en esa zona. Fueron enfrentamientos entre grupos criminales antagónicos. La violencia finalmente alcanzó a la población que no tenía nada que ver con el conflicto. Todo esto comenzó desde el 10 de mayo, sucedió en Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, 2 localidades de Chicomucelo. Los pobladores de ahí reportaron la presencia de sujetos armados
también les cortaron la energía eléctrica y desde luego, pues entre los grupos, ¿cuáles son los grupos que estaban enfrentando? Pues los dos más grandes que hay en el país, que se sabe, que son el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, ¿no? Nueva Generación. El 13 de mayo fue el punto más delicado. Un comando de sicarios irrumpió en Nueva Morelia, masacrando a 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres. Entre todos ellos, o casi todos ellos, eran familia. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre las personas asesinadas hay 2 catequistas de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la razón por la que los asesinaron? Pues porque se negaban a colaborar con el crimen organizado y entonces dijeron, ¿no colaboras? Pues ahí está, fue la familia, 5 integrantes de la familia del catequista que se negó a colaborar con los criminales y que incluso pues criticaba su presencia y su manera de actuar. Perdió la vida no solo él, sino varios miembros de su familia, incluyendo a la menor estudiante de 18 años, Yoari Belén, una joven estudiante. Así están las cosas. Incendiaron casas, sí. O sea, ellos los mataron, luego incendiaron los cuerpos, sí. Incendiaron casas, o sea, de verdad, tierra de nadie. Es el modus operandi, desafortunadamente, que se ha vivido en estas zonas, en algunas zonas, en particular en el estado de Chiapas, y con los desplazamientos forzados de los que tantas veces hemos platicado ya en este espacio, pero que por desgracia no se resuelven. Otro asunto completamente diferente, el calorón sigue rompiendo récords este 2024. Durante este día se registró una temperatura de 32.7 grados Celsius en el observatorio de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, con lo que se rompió otro récord, el que se tenía para un día como hoy, pero desde 1943, cuando se alcanzaron 32.5 grados. En 1943, 32.5 grados. En este 2024, 32.7. Y por supuesto, por si fuera poco, onda de calor, otra onda de calor, este día 16, jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo. Es lo que se pronostica, 3 días de esta onda de calor en la que estamos sumidos en estos momentos. Sí, allí están algunas de las sugerencias que hace el gobierno, que hace a través de la UNAM y de diferentes instancias. Pues puede haber insolación, quemaduras, desmayos, problemas gastrointestinales, mucho cuidado con eso, enfermedades de la piel y deshidratación. Hay que fundamentalmente aumentar el consumo de líquidos, lo demás ya lo sabemos. Vestir con ropa, utilizar bloqueador solar, vestir con ropa ligera, preferentemente de colores claros, manga larga, utilizar sombreros o gorras cuando vamos a estar expuestos, cuidar también a nuestros amigos peludos, particularmente a los perritos, pues no sacarlos en las horas del calor, el piso se calienta muchísimo y se les pueden quemar sus patitas. Si tienen la posibilidad y saben que pasan perritos afuera de su casa a cualquier hora, pues pongan un poquito de agua si está en sus posibilidades, y pues ya, ¿qué más podemos hacer? También agüita para las aves, ¿no? Las aves que silvestres, pues, que también están sufriendo la consecuencia de las olas de calor en el país. Cuidémonos mucho, por supuesto, es importante. Y Petróleos Mexicanos tiene que informar sobre el agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez. Es lo que ha determinado el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a datos y protección acceso a la información y protección de datos personales. Eso es lo que significa el INAI. Y fue el que emitió una resolución diciendo que Petróleos Mexicanos debe informar sobre el agua contaminada de Benito Juárez. ¿Se acuerdan que aquí les habíamos informado que como se está llevando a cabo una investigación por sabotaje, la información se había reservado mínimo por 3 años, máximo hasta por 5? Bueno, pues además del INAI, un juez también obliga a las autoridades de la Ciudad de México a que se publiquen los resultados sobre el agua de la Benito Juárez. Eso es lo que dice el juez. Eso es lo que dice el INAI, nada más falta ver qué dice el gobierno de la Ciudad de México. Pues sí, falta ver que cumpla, ¿no? Por eso. Ahí está el problema. Bueno, hay más audio, sigue el tema de Arturo Saldívar. Le sigue lloviendo al exministro Arturo Saldívar.
porque Alberto Roldán, el magistrado que grabó las conversaciones anteriores donde decía que lo citaron en el piso 14 y que ella sabía que en el piso 14, donde atendía pues el asistente principal de Arturo Saldívar, les proponían que hicieran o les pedían que hicieran cosas inadecuadas, pues se llevó y buscó la manera de grabar esa conversación, pero ahora ha revelado en una entrevista que no es la única grabación que tiene algunas otras y que además las va a dar a conocer pues para demostrar de manera mucho más fehaciente y contundente que efectivamente pues lo estaban presionando a él y que eventualmente también a otros. Han salido por ahí algunos otros jueces diciendo pues prácticamente lo mismo, ¿no? Escuchaba a una mujer, una juez, no recuerdo su nombre desafortunadamente, pero hablando pues de lo mismo, de que también, o sea, no es el, perdón, no es el único testimonio que afirma que les pedían cosas inadecuadas para favorecer ciertos casos que particularmente por razones especiales, cada uno diferentes razones o parecidas, le interesaban a Arturo Saldívar, entonces presidente de la Suprema Corte. Lo que es un hecho es que ya no se le ha visto, ya no ha estado en el ojo público, ha habido más bien otro tipo de escándalos tal vez, y por eso este asunto ha quedado un poco relegado. Ya veremos al final de cuentas, en cuanto vuelva a aparecer, con toda seguridad la oposición volverá a vociferar que él debe abandonar el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué tanto interés en la oposición para que Arturo Saldívar deje al equipo de Claudia Sheinbaum? Simple y sencillamente porque en caso de que Sheinbaum gane la presidencia de la República, pues Arturo Saldívar sería uno de los principales artífices de la reforma que se requiere en materia para el Poder Judicial. Y bueno, él sería uno de los que lo harían, ¿no? Perdóname, pero no sé si la reforma que se requiere, pero la reforma... eso no lo sé. La reforma que quieren hacer para el Poder Judicial. La reforma que ellos van a proponer, por eso. Exacto, sí, no sí. la no y el artífice. Sí, ajá, eso sí. Yo lo he visto, sí, aparecer, porque él es colaborador en Fórmula, en el programa de Ciro Gómez Leiva. Así es. Y ahí ha estado, o sea, esta semana, si no me equivoco, si mi memoria no falla, no recuerdo si escuché el programa, pero creo que sí. Y según yo, sí se presentó Arturo Saldívar a su colaboración. Así es que pues ahí ha estado, pero no se dan a conocer pues las cosas que dice la oposición o se dan a conocer con otros de los colaboradores del mismo programa, ¿no? Que son del otro bando. Claro. Pongo. Otro asunto también relacionado con el Poder Judicial, la ministra Lenia Batres, recuerdan, es la más reciente, la que entró prácticamente por señalamiento directo del presidente López Obrador porque no se pudieron poner de acuerdo en el Senado. Evidentemente se considera que la ministra Lenia Batres pues es una ministra con un perfil más ideológico que jurídico y que su papel al interior de la Suprema Corte pues es la de tratar de hacer lo que el presidente López Obrador quisiera. Así por lo menos es como la retratan o como la ven en la oposición, como la califican los analistas de la oposición. En este contexto, ¿por qué lo digo? Porque en este contexto la ministra Lenia Batres, pues en realidad se quedó prácticamente sola en la votación que permitiría, si hubiera tenido mayoría, hubiera permitido que el gobierno federal dispusiera ya de los recursos multimillonarios de los fideicomisos que desapareció el gobierno del presidente López Obrador en octubre de 2023 por la aprobación del Congreso. Recordarán la aprobación de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. El presidente, estoy leyendo la nota de Beatriz Guillén, la periodista del País México, escribió: el presidente quería desaparecer estos fondos, como ya hizo 3 años antes con 109 fideicomisos que guardaban dinero público para proyectos de investigación culturales y deportivos, porque alegaba que era una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos judiciales. Bueno, el proyecto de la ministra Lenia Batres era para que ya se descongelaran esos fideicomisos, porque ahorita están congelados. Con el descongelamiento implicaba que el gobierno ya pudiera echar mano de esos recursos. Bueno, pues todos los ministros dijeron que no, solo Lenia Batres, por eso dicen que la dejaron sola.
Sí, Lenia Batres proponía que se les quitara pues el candado, que se les diera luz verde. Son los fideicomisos del Poder Judicial, aquellos que generaron muchas manifestaciones por parte de los miembros del Poder Judicial y donde los miembros del Poder Judicial, y no me refiero a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me refiero a los trabajadores que conforman todo ese gran cuerpo que es el Poder Judicial, secretarias, mensajeros, abogados, en fin, de todos los niveles. Lo que defendían en muchos casos era que eran muchos de esos o algunos de esos fideicomisos eran dinero de ellos, que mensualmente o quincenalmente contribuían pues para la creación de esos fideicomisos que servían de apoyo pues para gente que dentro del Poder Judicial, por ejemplo, algún día tenía una enfermedad muy grave que la retiraba de trabajar o cosas por el estilo. No recuerdo exactamente en qué consistían, pero eran fideicomisos, estos no, los otros sí se extinguieron, estos los defendieron los trabajadores del Poder Judicial y se atoraron ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos eran 15 creo, y no recuerdo, 13, no recuerdo cuántos eran, pero bueno, eran diferentes, son diferentes. Digo, nomás quería yo subrayarlo para que no nos confundamos. Seguimos en el Poder Legislativo. Esto es muy rápido. La ministra presidenta Norma Piña dijo que el Poder Legislativo ha incumplido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de aguas, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2022 en enero ordenó al Congreso que emitiera la ley de aguas en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Es la fecha que no lo han hecho. Se atrevieron a pedir todavía más tiempo para hacerlo y les fue negado. No han cumplido y es injustificado que no hayan cumplido con la sentencia que le ordena a emitir esta ley de aguas. Es el argumento de aquí sí, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dio a conocer una sentencia, mejor dicho, condenatoria de 75 años de prisión y reparación del daño en contra de 5 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pues sentenciados por secuestro agravado en agravio de 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales de Jalisco. Recordarán nuestros amigos del equipazo, recordarás tú, Blanquita, el hecho ocurrió en marzo del año 2018. Los jóvenes Salomón Aceves Gastelum, Marco García Ábalos y Daniel Díaz realizaban un trabajo cinematográfico en una casa de la colonia Los Amiales en Tonalá, y al retirarse del lugar fueron interceptados y privados de su libertad por los sujetos hoy sentenciados precisamente a 75 años de prisión, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, qué caso, terrible caso. A propósito de la manifestación del próximo domingo en torno al frente opositor a Xóchitl Gálvez y al candidato también de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque van a estar los dos allí presentes. Xóchitl Gálvez hizo un video en donde pues llamaba al presidente a poner la bandera, pero también llamaba a los asistentes a que lleven no solamente su propia bandera, sino además su carteloncito, el que prefieran, les dijo, de Xochilovers. Hay otra cosa en torno a Xóchitl Gálvez y tiene que ver con el hecho de que se dio a conocer un video, fíjate que no lo puse, me equivoqué y por ahí debe andar en otro lado. Dieron a conocer que el hijo de Xóchitl Gálvez pues todavía estaba al frente de las juventudes, porque en el caso del frente opositor le habían dicho que no estaba allá. En teoría no es así, no está ahí, pero llamó mucho la atención que la que se manifestó y le pidió a quien lo subió, que era Cayo de Hacha, si no me equivoco, que lo bajara, fue Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, y finalmente él pues dijo que, y utilizando el mismo argumento de la vez anterior, con el video aquel horroroso pues que se le pasaron las copas y empezó a golpear y a ofender a algunas personas. Este muchacho, pues dijo ella que el mismo argumento, que no estaba bien que sacaran a la luz los errores de los familiares de algún candidato o candidata, que cada quien sus equivocaciones en su vida, ¿no? Argumento que ha mantenido y que hizo que bajaran
que bajaran el video o el mensaje, y me parece que francamente está bien, digo, lo que defiende es la cordura. Guerra sucia me parece que es en lo que está enmarcado todo el asunto, simple y sencillamente. La realidad es que el video que publica el denominado Cayo de Hacha, pues es el mismo video prácticamente que había difundido ya con anterioridad, nada más que hasta me parece quizás tramposamente nada más difundió una parte primero y ahora en vísperas del otro debate difunde la otra parte. Por eso es que la mayoría de quienes lo han visto ya reaccionaron tanto desacreditándolo a él como a su video, y la propia Beatriz Gutiérrez Müller, pues incluso pidiéndole que no participe de ese tipo de guerra sucia, pues me parece que queda mal parado el autodenominado Cayo de Hacha. Sin duda alguna. Claudia Sheinbaum hizo un llamado a abarrotar de votos las urnas el próximo 2 de junio. También tuvo un encuentro con el Canelo Álvarez, que le deseó suerte, dijo que estaba seguro de que iba a ganar, y ella dijo que le había dado algunos consejos. Y bueno, pues aparece la fotografía que dio a conocer de inmediato Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, donde él le levanta a ella la mano. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dieron a conocer el video en el que se observa cuando le disparan a la camioneta de la aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, y se observa cómo la persona que le dispara desde la acera de enfrente, se toma su tiempo, llega caminando, efectúa los disparos, y es evidente que si hubiera querido asesinar a alguien lo hubiera conseguido, pero pues Alessandra Rojo de la Vega critica mucho a quienes hacen conjeturas como esta, que han salido principalmente desde el lado del oficialismo, calificando incluso de alguna manera hasta como autoatentado lo que le ocurrió a la aspirante a la alcaldía de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la cual pues dice que más bien este tipo de asuntos lo que debería de hacer es que la gente se indignara y le exigiera a las autoridades solución, y no que esté divulgando ese tipo de videos. Al final de cuentas me parece justificada la molestia de Alessandra Rojo de la Vega. Lo que es un hecho es que hasta este momento, pues el asunto sigue quedando nada más en las meras especulaciones, porque las autoridades pues no han dado con los responsables si es que fue o no, del ataque, y por lo tanto, pues todo queda. Y es lo que dice Alessandra Rojo de la Vega. A mí lo que me parece criticable es que hayan difundido este video con la intención de sembrar dudas en la opinión pública para desacreditar el ataque que yo sufrí. Y tiene razón, pues la están revictimizando, ¿no? Claro. Sandra Cuevas, que es, por cierto, alcaldesa de la Cuauhtémoc con licencia, pues no podrá ser senadora, pidió para ser candidata a Movimiento Ciudadano, al Senado por Movimiento Ciudadano, pero resulta que no va a poder serlo, porque la segunda sala de la Suprema Corte rechazó revisar la controversia constitucional promovida por la propia Sandra Cuevas, porque cuenta con licencia para separarse del cargo. La decisión deja firme la inhabilitación de 1 año en su contra, dictada por el Tribunal de Justicia, TJA de la Ciudad de México, de Justicia Arbitral de la Ciudad Tribunal de México. de Justicia Administrativa. Y en automático anula el registro como candidata al Senado mexicano. Así es que se va a quedar con las ganas, ¿eh? Es lo que dice el periodista Salvador García Soto en una de sus columnas en la prensa. Ya algunas veces se ha equivocado el periodista Salvador García Soto, vale la pena mencionarlo también. No es que se equivoque siempre, pero ya ha cometido en ocasiones algunos fallos o errores. Aquí esta información vale la pena mencionar, él es el único que la da a conocer. Por sí. Hasta ahorita. Hasta este momento. A ver, y Sandra Cuevas pues no ha dicho nada al respecto tampoco, por cierto. No, pues estará ocupada buscando defenderse, si es que es cierto. En una de esas, sí. Ajá. Muy bien. Pues
Les hicieron autopsia a los pequeñitos que fallecieron presuntamente a consecuencia de una intoxicación. Tú dabas la nota el programa pasado, Carlos, por haber consumido pollo de una pollería, una franquicia en Monterrey, en Nuevo León, que se llama Pollo Matón. Los dos pequeñitos fallecieron y el papá quedó muy delicado de salud. Les hicieron la autopsia para ver si había, pues, violencia para los pequeños. Resultó que no hay violencia y aún están a la espera de saber, pues, qué tipo de intoxicación fue, a consecuencia de la cual fallecieron estos dos pequeñitos. En resumen, las investigaciones continúan, pero no murieron por violencia bueno, era obligación de la autoridad buscar esa posibilidad, indagar esa posibilidad. Perfecto. Pues nada más vale la pena mencionar que Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, estuvo en la mañanera a principios de la semana, atribuyó el abandono de familias y a la desesperanza y desaliento las causas de los suicidios de internas del Centro Federal de Readaptación Social número 16, que está en el estado de Morelos. Esto evidentemente sería criticable en cualquier otro momento, pero hay tantas cosas en las que los políticos están en estos momentos debatiéndose que prácticamente la declaración pasó como de noche. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, pues porque ha habido diversas denuncias de violaciones graves a los derechos humanos de las internas, que incluso se explica, algunas de ellas se habrían arrancado la vida, se habrían suicidado, y pues la secretaria dice, pues es el abandono de las familias, la desesperanza y el desaliento, eso es lo que pasa y por eso se suicidan, pero hasta ahí se queda, no hablan de nada para tratar de evitar ese tipo de asuntos, como si no se pudiera hacer nada. Sí, porque no toca el asunto de los abusos que habían ellas mismas denunciado, ¿no? De eso sí no hablan, ¿no? No, nada. Ah, qué bueno. ¿Manipulación de la información acaso? A modo, pues sí, por supuesto, y más en tiempos electorales. No, pues no digo yo. En fin, vámonos a cosas más agradables. Vámonos de una vez a la sección favorita de todos. Sí, son las buenas del equipazo. Gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección. Vamos a comenzar con una buena del equipazo que viene pues por partida doble. De entrada, la Ciudad de México ha obtenido sus primeras 7 estrellas Michelin o Michelin, como usted quiera, pues un premio francés, pero aquí les decimos estrellas Michelin, y son los reconocimientos a la gastronomía del mundo, a los mejores lugares para probar alimentos de acuerdo con esta prestigiosa franquicia de premios. La Ciudad de México tiene ya sus primeras 7 estrellas Michelin, otorgan 20 en todo México, de hecho, que reconocen la altura de la gastronomía nacional. Algunos restaurantes como el ya famosísimo Pujol, pues tiene su segunda estrella Michelin, pero ese en realidad no es que nos interese tanto, nos interesa más la segunda parte de estas estrellas, porque la taquería El Califa de León, una taquería pequeña que se encuentra ahí en la ribera de San Cosme, prácticamente oculta entre los puestos ambulantes, pues se ganó una estrella Michelin. La taquería, pues El Califa de León, se convierte en una estrella en la guía Michelin 2024. Vale la pena mencionar que de entrada, ya de por sí una recomendación de Michelin es suficientemente importante para que se le otorgue mucho prestigio al restaurante. Bueno, pues con mayor razón, si no nada más se trata de una recomendación, sino como es el caso de la taquería, pues de una estrella. Ahí está, El Califa de León, que por cierto, este día jueves 16 de mayo vivió filas, porque la gente, en cuanto se enteró de la nota, pues corrió
a probar los tacos, que no son nada baratos, por cierto, si no me equivoco, están alrededor de 80 pesos. 70 pesos, una cosa así, pero están bastante bien servidos, las tortillas son bastante grandecitas, la pieza de carne, por ejemplo, para la gaonera, no te la sirven partida y picadita, te la sirven entera en 2 tortillas. ¿Tú has ido al Califa de León? No. Yo he ido varias veces. Abre muy tempranito y cierran ya muy tarde, casi a las 2 de la mañana, todos los días, solamente jueves y viernes santo de cada año no abren. La verdad es que los tacos son muy buenos y las salsas, Carlos, me extraña tanto que no hayas ido nunca, es un lugar de muchísima tradición. Están muy caros los tacos, Blanquita. Bueno, está bien, pero te digo que son lo suficientemente grandes. Mira, como para yo pedir entiendo, pero cuando anda uno en la calle y anda uno, pues a veces busca uno economizar. Y no es que ahora no los pudiera yo pagar, pero no la conocía a final de cuentas. Y por mira, eso, en su momento, pues no, la verdad es que no los conocía en su momento. No buscaba yo tacos de esos precios cuando comía, yo solía comer en la calle. Claro. Cuando andaba de dragón, cuando andábamos cubriendo la nota, pues era otro tipo de gastro. Por eso es que soy tan garnachero, pero esta no los conocía, pero sí me daré la oportunidad de probarlos y ya te daré mi opinión. Te van a gustar las salsas, estoy casi completamente segura. Yo sí he ido varias veces, viví muy cerca de la zona. Claro. Estos están ahí del lado de la San Rafael, en San Cosme, que es la que divide a Santa María la Ribera y San Rafael, una zona muy concurrida. Y recuerdo mucho que la primera vez que fui de madrugada, saliendo de una fiesta. Eso es bueno. En fin. Eso es importante, que sean tacos que haya hasta esa hora, porque a veces es difícil encontrar comida a esa hora y más con esa calidad, ¿no? Sí. Porque es una de las cosas que califican, por cierto, para las estrellas Michelin o Michelin, ¿no? Mira, dice Daniel Rodríguez, no, Blanquita, nosotros preferimos un buen puesto que sea bueno, bonito y barato. Híjole, es que no sé. Se vale de todo, insisto, se vale de todo, a final de cuentas. Hay mucha oferta en este. Es que es eso, o que encuentras de todo, honestamente, y no tan caro, además, No, pues hay de todo, depende también de. Hay de todo, sí. En fin. Mira, como dice Carmen Castro, esta es una buena del equipazo, muy deliciosa, definitivamente. Bueno, más buenas noticias. El Center for World University Rankings presentó su lista de las 2,000 mejores universidades del mundo 2024, entre las que destacan 2 mexicanas, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La UNAM se posiciona en el lugar 281 con un puntaje de 77.2 y el IPN tiene el lugar 721 con un puntaje de 72.4. ¿Cuáles son los 5 primeros lugares? Bueno, pues son instituciones de Estados Unidos y de Reino Unido. Harvard en Estados Unidos es la número 1. El Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos es número 2. Stanford en Estados Unidos número 3. La Universidad de Cambridge en Reino Unido, número 4, y la Universidad de Oxford, también en Reino Unido, es la número 5. En el lugar 13 destaca la Universidad de Tokio en Japón, y en el lugar 19 la Universidad PSL, la Research University de Francia. Bueno, pues ahí está. Como sea, en esta lista de, ¿qué dije? 2,000 universidades están la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional. Yo creo que seguramente aparecen algunas otras más, pero es importante que la UNAM y el IPN estén ahí presentes. Perdóname, me salí. Estoy viendo el comentario de Daniel Rodríguez. Qué fifí, Blanquita, qué fifí. Es fifí. Yo iba con un amigo que me llevó. Yo no los conocía y me gustaron y luego volví a ir. Pues, oigan. No, está bien. En fin, la de la UNAM y la del Politécnico. Pero además hay otra cosa aquí en esta. Tiene que ver, hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevó a cabo la graduación de los veterinarios de la UNAM y trascendió este video que están viendo en pantalla, en donde, por supuesto, si son veterinarios,
pues llevaban perritos, llevaban vacas, burritos, gatos, perros y gatos eran lo que más llevaban, pero también serpientes y muchas cosas más. Pues sí, eran veterinarios, los animalitos tenían que estar presentes, como de que no. Bueno, esta es una buena del equipazo, muy académica. Por acá nuestro querido amigo el Mariachi Ninja nos mencionaba sobre el Centro Federal de Readaptación Social de Morelos, el número 16. Dice, está concesionado a Carlos Slim. Se ha denunciado incluso una intoxicación masiva de 700 internas por la nota que dábamos hace unos instantes. Gracias, muchas gracias, Mariachi. Es que los tratan muy mal, la verdad. Es que es una vida muy miserable la que les dan ahí adentro. Las personas, y son personas, pues. Sí. Mira, Carmen Castro decía, es otra buena del equipazo, fotogénicamente perruna. Muy bien, Carmen, gracias. Y Daniel decía, normalmente esos rankings no miden la calidad de la enseñanza ni lo educativo, sino la producción y calidad de sus investigaciones. Y yo creo que en eso además destacan muy bien tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional. Definitivamente. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Entonces, esta buena del equipazo tiene como protagonista a Alicia Mateo, la primera mujer purépecha en tener una maestría en historia del arte. Ella decidió estudiar historia del arte con la finalidad de dar a conocer la importancia de las tradiciones tarascas. Por primera vez, una mujer purépecha obtuvo el grado de maestra en historia del arte por la unidad de posgrado de la UNAM. Alicia Mateo no es la primera vez que obtiene ese grado. También realizó ya una maestría en educación con anterioridad en el área de español y literatura. Si bien su lengua materna es el purépecha, Alicia Mateo decidió la maestría en educación, la cual le permite desempeñarse como docente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, además de impartir clases en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ahí la tienen, apareció en la Gaceta UNAM, se titula La primera maestra en Historia del Arte de Tarecuato, Michoacán, Alicia Mateo, cuidadora de la cultura y la voz purépechas. Obtuvo el grado por un ensayo final acerca de la estética y el ritual en torno a la fiesta de San Miguel en su comunidad. Pues definitivamente, esta es una buena del equipazo, originariamente sobresaliente. Qué admirable, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, y ya que andábamos por allá en otros estados, vámonos a Sonora. Saludos a Cáusera, que hoy no nos acompaña, por cierto, pero nos avisó que no podría estar con nosotros. Esperamos que todo esté muy bien, querida Cáusera. Sí. Gracias, Carmen. Carmen Castro, si anda por acá. Por cierto, que también vi a nuestra querida amiga Frida Guerrera, Verónica Villalbazo. Claro, Frida. Tengo que adelantarles que voy a tener una entrevista con ella en el futuro. Ya les estaré avisando de la fecha, pero ya nos pusimos en contacto para que nos acerquemos más a la labor tan maravillosa e importante que ha hecho también Frida Guerrera. Bueno. Siguiendo con las buenas del equipazo, narrar y contar cuentos, leer libros con un toque especial y divertido para niños, ya sea en escuelas o festivales culturales, hasta cantar canciones infantiles tradicionales, bailar y declamar poesía, entre otras presentaciones, es una característica que distingue al profesor Guillermo Sandoval Lizárraga, que es muy querido allá en Caborca, todo mundo lo conoce, destaca en él su gran espíritu de servicio, nunca está cansado, ya tiene o está próximo a cumplir 71 años, el próximo mes de julio, se jubiló como docente del sistema de educación primaria desde 2009, pero dice que no se puede estar quieto y que pues para influir positivamente en los estudiantes y padres de familia, basado en el amor en la lectura, es que da estas pláticas y procura dar experiencias placenteras a través de la lectura de cuentos, la poesía y todo lo que ya les conté, anécdotas, satisfacciones y reconocimientos por su trabajo, le vienen pues como premio a su labor. Hay otras ciudades de las que le llaman también,
tiene como docente 38 años y 15 años más trabajando, haciendo este trabajo voluntario sin devengar ningún tipo de sueldo, porque asiste a diferentes lugares, a lugares públicos, festivales de lectura, asilos de ancianos, a muchos otros sitios. Y bueno, pues es que su vocación de maestro sigue ahí, aunque él ya se jubiló, dice que pues él va a seguir adelante y que lo que pretende hacer pues es influir positivamente, particularmente en los niños, pero pues para tratar de influir o de proporcionar buenos momentos a toda la gente con la que tiene la oportunidad de compartir la lectura o todas sus actividades. Él dice, siento algo muy, pero muy bonito, saber que de alguna forma u otra me recuerdan con cariño, aunque es imposible acordarse de todos sus alumnos, después de más de 30 años de docencia, uno lo percibe cuando te abrazan y saludan. Doy gracias a Dios por todo eso, ya que aporté mi granito de arena para su formación. Amo la docencia. Sí, en una buena del equipazo, como dice Carmen Castro, muy motivadora. Hola, Martín Guzmán, nos está saludando por acá también, Martín. Saludos, Martín, bienvenido. Hay que llamar a Corcorito, ya nos vamos a ir y no lo vas a llamar a Corcorito. Vamos a llamar a Corcorito, tienes toda la razón, para agradecerle a nuestro querido amigo, el Mariachi Ninja, como siempre, su aportación solidaria. Muchas gracias, Mariachi, viene Corcorito para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo, ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias, siempre. Gracias, siempre. Educativa influyente, muestra de la vocación por la educación. Dice, sí, a propósito de que fue recientemente el Día del Maestro. Y en las escuelas, ya esto es para irnos con una sonrisa, en las escuelas no solamente hay maestros, hay otros trabajadores que con mucha frecuencia se saben ganar también el corazón de los alumnos. ¿Ya lo tienes? Venga. Ahí está, a ver. Y uno de ellos es el conserje de esta escuela. Miren cómo lo quieren los alumnos. Le dicen que vaya a limpiar el salón porque algo se cayó y él llega con su trapeador. Y de pronto le cantan el feliz cumpleaños, pero sigue trapeando. Sí. Saluda, le dan su pequeño pastel, agarra su trapeador, da las gracias. Y se va. Estuvo padre eso, Sí, está bonito. Y a ver qué les parece. Este ya lo tengo por acá, mi querido Carlos. Venga. Ahí les va. Miren nada más este niño. Ah, caray. Exacto. Ay, nanita, yo como la mamá, aterrorizada, pero vean eso. Lo está llamando con los pies y ahora vean lo que hace el chiquitín. Ándale, ¿qué tal esa, No, pues lo está entrenando bastante bien para porrista o para gimnasta o para pues algo así. Para una olimpiada. Sí, para gimnasta, para para atleta de alto rendimiento. Sí. Muy bien. Qué barbaridad, Muy padre. No tiene ni un año, yo creo, este chiquitín, está muy pequeñito. Sí. Bueno, pues con eso nos vamos. Qué detalle tan genial, dice Daniel Rodríguez, de lo del conserje de la escuela. Sí, cómo no, por supuesto. Correcto. Así es. Hay que reconocer el trabajo de todos los que nos rodean, ¿verdad? Siempre. Muy bien. Será muy bien, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos por acá el lunes en punto de las 21 horas en el informativo. Mientras tanto, no se les olvide, por favor, que el equipazo somos todos. Chao. Nos vemos el lunes. Bye. Gracias a todos.